Changos mugrosos, ¿qué tal? Carlos Vallarta aquí, comediante de stand-up profesional, semiprofesional, como usted quiera llamarle, haciéndole este video para invitarlo, ¿verdad? Este próximo 2 de octubre, que no se olvida, claro que sí, a menos que tenga usted Alzheimer, entonces no hay ningún problema, puedo olvidar la fecha. 2 de octubre, gente de León, Guanajuato, voy a estar presentando mi nuevo show de stand-up comedy que se llama Rebelde Comodino en el Foro del Lago. Voy a estar presentándolo allá. Los boletos están disponibles en www.carlosvallarta.net. Allá lo espero, 2 de octubre, Foro del Lago, León, Guanajuato, Carlos Vallarta, Rebelde Comodino, 2021, Stand-Up Comedy. Claro que yes. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Carlos Vallarta aquí, una emisión más. Este es su videoblog con micrófono visible que es Status Culo. Soy su conductor, Carlos Vallarta. Me vivo desde los estudios de Casero Podcast, mi querido Chine. Sé que te molesta que te pregunte esto siempre que vengo, pero ¿cómo estás, mi Chine? No me molesta. La gente quiere saber cómo estás. Bien, bien. Hoy lunes, preparándonos para una plática muy interesante. Estuvo bien chida. Sí, es que ya estamos grabando después de la plática, pero le queremos agradecer a usted por sintonizarnos y al mismo tiempo al señor Luis Piedrahita, cómico español, escritor, productor, mago, director de cine, lo que usted quiera y mande. Aceptó una invitación para platicar con nosotros aquí en Status Culo. Estoy agradecido, muy conmovido, me reí mucho, estuvo muy chingón. Entonces espero que usted disfrute la plática y nada, man. Pues vamos, man. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Buena tarde. ¿Me escuchas bien, Carlos? Sí, señor, ¿usted me escucha bien? No, perfectamente. ¿Y vídeo necesitas también? Si se pudiera, Aquí, sí. aquí lo tenemos. Ahí Hola. está. ¿Cómo está, señor? Un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Placer es mío. El placer es mío, Carlos. Muchas gracias, señor. Ahí ese gato esparcido. Aquí está. Siempre anda por aquí, se llama Gazpacho. Bueno, ¿qué tal, Gazpachito? Es de la esposa de Chino, quien nos ayuda aquí a grabar. Y ella es ¿de dónde es Chino? ¿De Córdoba? De Córdoba, sí. Córdoba. Pues mira, todo tiene sentido. Gazpacho, chino y de Córdoba. Sabéis que el gazpacho es un plato típico andaluz. Ah, ok. Sí. Y que en Andalucía hay una ciudad también que se llama Córdoba. Ya. Y bueno, y hay muchos chinos también, igual que nosotros. Igual que Chino. Señor, un placer tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Es un placer poder cotorrear, platicar, como decimos por acá, de manera coloquial, cotorrear con una persona tan interesante, tan conocida en el mundo de la comedia y en lo personal, una gran influencia. Y la verdad es que igual, y tal vez la pregunta es un poco obvia para usted, pero se la tenía que hacer porque es algo que quiero saber yo personalmente. ¿A usted le gusta más la magia o le gusta más la comedia? Bueno, la verdad, a mí me gustan mucho las dos cosas. El Gazpachito se está revelando ante la pregunta, pero ya verás cuando escuche la respuesta. Mira, a mí me gustan mucho las dos cosas. De hecho, las dos aficiones me surgieron de pequeño, durante la infancia, y las dos tienen una cosa en común, que es ambas buscan
regalar al espectador un final inesperado. Así funciona el humor. Claro. El humor es una sorpresa intelectual. Yo voy por un camino, tiqui, 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 tú no me ves venir y al final hay una sorpresa. Y la magia es igual. Se disponen sobre la mesa unos elementos que el espectador no sospecha qué es lo que van a hacer y al final eso sorprende con un efecto de magia. Tanto en el humor como en la magia, si te ven venir, fracasas. No te pueden ver venir. No pueden sospechar qué es lo que vas a hacer. Sí. Eso es lo que tienen en común y ambas cosas a mí me gustan. ¿Cuál es la virtud del humor? Sí. Vamos a decir mejor cuál es el inconveniente de la magia. Sí. El inconveniente es un estrés técnico terrible. Okay, la magia, al menos la que yo practico, requiere ensayos, práctica, horas de manejar cartas o monedas, de entrenar los dedos y puede fallar. Y si falla, explota la pompa de jabón, porque si a un malabarista se le cae una pelota, la gente aplaude. Si a un guitarrista se le rompe una cuerda, la gente aplaude. Pero si al mago se le ve el truco, algo horrible sucede en el mundo. Hay algo en el universo que dices, claro. ¡Ah, no, por Dios! Y a la vez la gente se ríe, demostrando que todos somos Satanás. Y claro. En el humor, en cambio, eso no existe. En el humor, el fallo puede puntuar positivo. El fallo puede ser algo que te ayude a mejorar la actuación y hacer que claro. La función sea todavía mejor. Me parece muy ilustrativa su explicación, señor. Muchas gracias. ¿Alguna vez le ha pasado que ha realizado algún truco y se le llega a ver un poquito todo lo que está detrás? Y mucho también, un poquito y mucho también. Claro. No en televisión, porque en la televisión suelo ir con material muy blindado, sí. Muy ensayado y tal, pero sí que en muchas actuaciones el fallo está ahí a la vuelta de la esquina. Claro. Una distracción en alguien que no ha entendido las instrucciones que se le daban. Claro. La magia tiene ese riesgo y tiene ese problema. Claro. ¿Y la creación de trucos de magia es muy similar a la creación de los chistes, señor? ¿Tiene uno como que prepararse y crear como una técnica y pensar en un camino, una pregunta que la gente tenga y al mismo tiempo idear una respuesta, como bien dijo, de una manera en la que no lo vean venir a uno? ¿Es similar el truco de magia a hacer un chiste o es totalmente distinto? Hay algunos paralelismos, pero no muchos. Es decir, el mago puede crear nuevos pases, nuevos manejos, pero por lo general, sobre todo el mago profesional, trabaja mucho del acervo artístico que ha habido a lo largo de los años. Es decir, hay mucha magia documentada, hay muchos pases de magia que son como las palabras con las que uno va a construir un texto. Cuando uno escribe, no inventa palabras nuevas. Raras veces se inventa una palabra. Utiliza las que ya están. Claro. Así funciona la magia y uno, de vez en cuando, por supuesto, inventa una palabra nueva que amplía el vocabulario, pero por lo general, con las que hay construimos nuevos juegos. Eso sí, nuevos efectos, nuevas emociones, nuevas historias, nuevas narraciones. Sí. Todo es muy nuevo con algo que ya teníamos. El humor vive poco del pasado, vive poco de ese acervo artístico pasado. Sí que es cierto que hay estructuras que se utilizan y utilizamos pues a lo mejor el running gag o el callback o hay una serie de estructuras a las que solemos agarrarnos, pero son menos. Cada uno construye su chiste de un bloque de mármol completamente vacío y con un cincel. Y tú ahí sacas, Carlos, lo que te salga y yo saco lo que me encuentre. Sí, tiene una particularidad muy interesante, la verdad. Cuando yo empecé a hacer comedia fue en finales de 2012 y 2013 fue el año en el que la verdad yo no era muy consumidor de la misma y en 2013 empecé a ver muchísimas personalidades de la comedia, tanto en inglés, que era pues, básicamente lo principal que consumía, porque era lo que los comediantes que ya estaban en la escena, aquí en Ciudad de México al menos, me decían, oye, ve este comediante, ve este otro comediante. Tuvimos la fortuna de que en ese mismo año una persona a quien yo quiero mucho, que se llama Daphne, que ella es de allá de España, llegó a la escena, que terminó siendo pareja de un comediante hoy en día llamado Juan José Covarrubias, que tenemos aquí en nuestra empresa, con nosotros aliado. Y Daphne nos contó al respecto del Club de la Comedia, que era el programa español que tenían por allá.
empecé a ver algunos personajes del Club de la Comedia. De entre los que me gustaron varios, pero dos fueron los principales, que fueron Berto Romero y usted. La particularidad de usted es que tenía o tiene a la fecha como una fascinación muy grande por cosas muy chiquitas, muy pequeñas. ¿Qué tiene? ¿Por qué es tan fascinante esta devoción por esas cositas pequeñas que hace su comedia tan característica, señor? Bueno, yo te puedo, a ver, te puedo contestar aquí Sí, y depende, te puedo contestar, te puedo dar dos respuestas dependiendo qué gente nos está escuchando. Si nos interesan profesionales sí, del mundo de la comedia, te puedo dar una contestación. Si nos escucha simplemente aficionados que sí, quieren escuchar a dos amigos charlar, sí, te doy otra. sí, señor. O si quieres, si tenemos tiempo, te doy las dos. Es gente tonta, señor, la que nos está escuchando. Platíquenos, por favor, las dos para quienes no son tan tontos, por favor. Pues mira, para una persona que trabaja con la creatividad como herramienta, Sí, acotar el campo, y en este caso es ceñirse a objetos pequeños, en mi opinión, hace que ese terreno, aunque más pequeño, sea muchísimo más fértil. claro. Es decir, si yo me obligo a hacer chistes sobre las tijeras y hago un monólogo de 12 minutos sobre las tijeras, Sí, eso va a ser todo muy bueno. Eso va a ser todo muy bueno porque tiene esa dificultad añadida que uno se ha añadido y que el espectador valora. Dice, este hombre lleva, caramba, 12 minutos hablando de una naranja y todo lo que dice es nuevo y eso tiene un mérito, tiene algo que no es llegar y decir cosas porque sí, una con otra cosida a la siguiente. sí, Tiene un mérito que la gente valora y el hecho de elegir el objeto pequeño hace que eso sea como más espectacular, que uno haya encontrado tanto en algo tan pequeño. claro. Y esa fue un poco el motivo, digamos, creativo. ¿Cuál es el motivo por el que hago las cosas sobre los objetos pequeños? Sí, Profesionalmente, crea un personaje que está pintado con pinceles de ternura, ¿no? Tiene algunos brochazos de ternura, de ingenuidad, sí, de que parece que estás hablando de algo muy cotidiano e insignificante, aunque siempre detrás haya escondido algún tema grande, algún tema importante, alguna demanda legítima, sí, pero está escondido. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, que es lo más interesante del humor, que no te vean venir. claro. Que no te vean venir. Si yo te digo, te voy a hablar de los grandes temas, de la muerte, del amor, de la política, y acto seguido hablo de los grandes temas, hay poca sorpresa intelectual. Ahí no hay sorpresa. Sin embargo, si te digo, voy a hablar de los agujeros en los bolsillos, y poco a poco empiezo a hablar de la ausencia, y enseguida estoy hablando de la muerte, la gente dice, uy, esto no me lo esperaba. ¿Cómo hemos encontrado esa metáfora, ese paralelismo? Claro. Empezamos a hablar pues yo qué sé, de las naranjas y hablamos de repente de política y del sistema electoral español. Sí. Empezamos hablando de algo que parece inofensivo y lleva escondida una pequeña reivindicación. Claro. Ese es otro aspecto que a mí me interesaba mucho de los objetos pequeños. Sí. Y por último, el que yo creo que es más poético, es casi una explicación que encontré a posteriori. Sí. No es algo que obedeciera a un plan maestro, sino Sí. que después yo vi que funcionaba por este motivo, y es que hablar de los objetos pequeños de alguna manera le regala al espectador volver a ser un niño, volver a mirar los objetos con la mirada de un niño. ¿Por qué? Porque un niño cuando está en la playa, un niño, una niña pequeña, cuando están en la playa, todo, entienden toda la playa, la inmensidad del mar, de la arena, a través de un pequeño vidrio desgastado por las mareas, que ya es romo, que ya no corta, y se queda mirándolo durante horas. Y a través de ese vidrio entiende toda la playa. Toda la playa es ese vidrio. O un niño que está en el regazo de su abuelo y agarra el botón y se queda mirando el botón, descubriendo el botón, descubriendo el botón.
Y este es el truco que hago yo. Cuando hablo de un bolígrafo durante 12 minutos o de unas pilas o de lo que sea, lo que hago es descubrirle al espectador cosas en las que no se había de las que no se había percatado, en las que no había reparado, Sí. de la patilla de una gafa, de un, pues eso, de unas pilas, de un objeto pequeño. Claro. Y de esa manera al espectador le regalas esa sensación de volver a descubrir algo que aparentemente ya se sabía de memoria. Sí, es una experiencia muy, muy interesante, al menos desde el lado como audiencia. Yo recuerdo que lo fui a ver en Madrid 2015, fue en Cine Callao, me acuerdo, y el espectáculo que tenía en ese entonces era el castellano es un idioma loable quien lo hable. Recuerdo, sí. Bueno, ya ha habido varios espectáculos después de ese, pero aquel era uno de los más ingenuos, de los más primitivos. De hecho, prácticamente no lo recuerdo, me lo vas a tener que recordar. Era muy interesante la experiencia que uno tenía como audiencia en vivo, porque para ese entonces yo lo único que había visto de comedia en vivo era comedia mexicana. Fue la primera vez que tuve un acercamiento con comedia extranjera y fue una experiencia interesante por el hecho del intercambio cultural y al mismo tiempo por la forma en la que usted maneja el monólogo. Me gusta muchísimo el timing que tiene, la forma en la que dice la comedia y cuando la suelta, como dice, no lo ven venir y crea en todos como una especie de mágico, como si usted fuera el adulto y como bien dice todos los personas en la audiencia éramos unos niños y nos empieza a hacer así, ¿ya viste? ¿Te acuerdas? Así era esto, te estoy explicando cómo son las cosas y eso le genera a uno una sensación como de seguridad, no sé cómo decirlo, que hace que se conecte mucho con lo que está diciendo. Eso lo admiro tremendamente de usted y no soy el único, tengo entendido cuando yo fui a Argentina que usted es muy, muy popular en Latinoamérica y ha estado, de hecho, de gira en Argentina, si mal no recuerdo. ¿Cómo le pareció su encuentro con audiencias americanas? Sucede una cosa, Carlos, y además tú esto lo tienes que saber, que el humor viaja raro, el Sí, humor no viaja bien. claro. Y el humor envejece extraño también. Le Sí, pasa, se lleva mal con las leyes de la física, con el espacio y con el tiempo, el claro. humor. Es algo tan humano que se lleva mal con la existencia. Entonces, quizá, claro, cuando tú viste mi espectáculo en su versión más española posible. Sí, claro. Cuando yo viajo a Argentina o a Uruguay, a México todavía no he tenido la suerte y tengo muchísimas ganas de Uy, poder señor. presentar Sería un un placer. espectáculo en México. Pues bueno, algo se nos ocurrirá. Sí, yo le ayudo. Yo lo que hago es reviso el texto con comediantes de allá, Ya. asegurándome de que lo que yo quiero contar allí, uno, tiene gracia, bueno, pues porque suceden cosas similares Sí, y que las palabras son las adecuadas. Porque a veces, para que algo comunique exactamente lo mismo, para que el mensaje sea el mismo, las palabras han de ser distintas, sí. han de ser diferentes. Los textos que yo preparé para Argentina y para Uruguay, creo que de mi espectáculo tenía que cambiar tan solo, pues a lo mejor 15 palabras, de todo el espectáculo. Sí. Pero era necesario cambiar esas 15 palabras, porque si no, decía una cosa completamente distinta. Ya. Y era muy importante. Si Sí. algún día tengo la ocasión de ir a México, y me encantará, nos reunimos y me echarás una mano con los textos y vemos cómo los adaptamos. Un honor, claro que sí, señor. Yo, cuando me ha tocado a mí viajar, afortunadamente he tenido el placer de trabajar en México previo a hacer comedia en doblaje de voz. Entonces, en México hay como una industria de doblaje para películas y caricaturas que se encarga de distribuir a toda Hispanoamérica. Entonces, se ha creado lo que extraoficialmente llamamos español neutro para que se entienda en la mayoría de los países. Entonces, la particularidad de esto que me ha permitido a mí viajar, ahorita estuvimos en Colombia, estuvimos en Medellín y en Bogotá, y vamos a estar en Quito próximamente, el 16, por cierto, gente que está viendo el programa, 16 de octubre tenemos los shows allá en Quito, y lo que intento hacer es adaptar, creo que hay una palabra coloquial que pertenece a un país que tiene un sinónimo
que se entiende al menos en todo el mundo hispanoparlante. Y de eso encuentro, al menos en el espectáculo que yo vi y lo que he visto de usted en internet, una afición por el idioma español, el castellano. Tiene una participación en un programa en la cadena SER, si mal no recuerdo, donde se trata justo de analizar el castellano. ¿Cuál es su relación con el idioma, señor? Si pudiera expresarlo. Es una relación de amor. A mí me encanta el idioma, me encanta el español. No el español por ser el español, ni el español hablado en España, el español hablado en Argentina, en México. No por ser el español. O sea, a mí me encantaría que lo que yo tengo en mi cabeza llegara a la tuya perfecto, perfecto. Sin variaciones, sin ruido en el hilo, sin que nada, sin que hubiera interferencias que variaran el mensaje. Eso solo se puede conseguir a través de un lenguaje lo más adecuado o lo mejor elegido posible, lo más atinado es la palabra. ¿Por qué? Porque si uno tiene solamente 12 palabras y quiere explicar algo que lleva dentro, la imagen va a estar pixelada. Eso ya te digo yo, si tú solamente tienes 12 palabras y quieres comunicar algo que llevas dentro, esa imagen te va a quedar pixelada. Si tienes 15.000, ya va a ser más nítida. Claro. Y por eso me interesa a mí el lenguaje, por eso me interesa, por eso no lo estudio como un profesional, no soy ni filólogo, ni lingüista, ni etimólogo, pero sí que lo disfruto cuando lo leo. Lo gozo mucho cuando está bien utilizado, lo sufro cuando está vejado, violado y humillado. Claro. E intento utilizarlo. Además, no hay nada más divertido, por poco frecuente, que el lenguaje bien utilizado. Sí. O sea, es muy divertido. La gente dice, pero qué raro habla. No, qué raro no. Es la corrección que se ha convertido en extraña. Claro, yo soy muy fanático del diccionario, señor. Me gusta mucho leer las descripciones, las definiciones con ese lenguaje tan técnico de palabras que todo el mundo ubica, palabras pequeñas. Hay una palabra que desde pequeño me sigue generando la misma risa, que es la palabra pedo. Cuando abro el diccionario y leo la definición de la palabra pedo, la risa es incontrolable de mi parte, señor. Me encanta el lenguaje. Lo mismo intento... Ahí es muy gracioso la palabra pedo porque hay un contraste entre lo soez, lo chabacano y lo vulgar de la palabra con la solemnidad de la descripción, ¿no? Emanación flatulenta que procede del organismo, bla, bla, bla. Y luego en el diccionario hay otro contraste muy bonito que son, por ejemplo, cuando solamente a través de la poesía puedes describir algo. Y esto le pasa al diccionario. Si tú buscas, por ejemplo, la palabra blanco, ¿cómo defines el blanco? Claro. Entonces el diccionario hace cosas muy bonitas como del color de la nieve y las margaritas. Claro, tiene que recurrir a la poesía. Del color del cielo y el arroyuelo cantarín. Ahí se mete en un lío, no en un lío, pero es muy bonito también. Es muy lindo. Yo también soy muy fanático igual, la verdad, del idioma castellano, lo disfruto muchísimo. Me gusta mucho la lectura. Usualmente intento leer cuando estoy solo porque no puedo leer en voz sin hablar. O sea, tengo que hablar a fuerza, pronunciar algo mientras estoy leyendo. Entonces molesta mucho a las personas. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, leo... Es extraordinario, leer en voz alta aún estando solo. Eso es maravilloso. Claro, en 3 horas de lectura te puedes quedar afónico. Sí, intento leer y las palabras que encuentro me encantan muchísimo. Y lo mismo, la sonoridad, cuando están utilizadas de una forma muy linda, me fascina demasiado. Y no te repugna cuando alguien te dice... ¿Cuál es tu palabra favorita? O cuando, por ejemplo, hay un concurso de palabras favoritas y la gente empieza a proponer como la palabra más bella del español empiezan a proponer palabras por su semántica, o sea, por su significado, que eso es una estupidez, porque te vas a quedar con un saco lleno de palabras
cursis y Claro. no aptas para diabéticos, palabras como felicidad, amistad, Sí, gratitud, compañerismo. sí, Está la sí. mierda. Hay que buscar palabras que nos gusten por cómo suenan. Sí, sí, le entiendo. Claro, esparadrapo, estropajo, Estropajo. sinagoga, esmegma. A mí esmegma me encanta. La palabra esmegma me parece de las más bellas que ha diseñado el castellano. Tiene una Esmegma. sonoridad muy linda. O sea, aparte suena como algo muy blando, muy suave, pero en realidad es algo Sí, fuerte. es más pegajoso que blando. Sí. A mí me gusta mucho repetir palabras o frases. Por ejemplo, el doblaje español latinoamericano de Los Simpson, hay una frase en la que están viendo un programa de televisión y el programa lo tradujeron al español latinoamericano como escuela de pillastres. Esa palabra, Es muy bueno. pillastres, me gusta muchísimo cómo suena. Todo el tiempo cuando veo el capítulo, mi esposa me lo dice, deja de estar repitiendo porque lo veo y lo repito y repito todo el tiempo. Pillastres, pillastres, me encanta, señor, me fascina. Pero sucede una cosa, y es que si uno repite una palabra, aunque tú la conozcas, Sí, 100 veces, pierde su sentido. Es sí, como hacerla girar como una peonza, se marea y cae, ¡pum! Y dices, esparadrapo, 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 esparadrapo. Empiezas a repetir y llega un momento y dices, ¿es para qué? Esparadrapo, esparadrapo, esparadrapo. Se marea la palabra y se cae al suelo sí. redonda ella misma. Es como estarla, como si con nuestros oídos malgastáramos la palabra cada vez que la Exacto, decimos y va perdiendo su significado, su forma. la Es, erosionamos. sí, bueno, al menos aquí en Latinoamérica estoy enterado al respecto pues un debate que existe, no sé si allá en España sea del mismo modo, pero hay una plática al menos, ¿no? Debate todavía no llega aquí el debate, pero hay plática, hay pronunciamientos al respecto del lenguaje inclusivo. No sé si usted tenga alguna opinión al respecto, me interesaría muchísimo de usted por lo que le Aquí conozco. también está como poniéndose de moda. Yo creo que el lenguaje inclusivo es, a ver, eh, es una herramienta propuesta por una reivindicación absolutamente legítima. Sí, O sea, lo que reivindica la gente que reivindica el lenguaje inclusivo es tremendamente legítimo sí, y te diría necesario y además urgente, sí, urgente. Esa equiparación, esa igualdad entre el hombre y la mujer, sí, esa especie casi te diría, de compensación y claro, eso es imprescindible. No sé hasta qué punto el lenguaje, que es algo que lleva construyéndose durante tanto tiempo sí, y de un modo, sí que es cierto que natural, y es cierto que tiene vestigios machistas, sí, yo no sé si esa reparación tan rápida es la adecuada. sí, le entiendo. Insisto en que la reivindicación es necesaria, es urgente y es legítima. Sí, No sé si el lenguaje inclusivo es la mejor herramienta para conseguirla. No lo sé, no sí, lo sé, no lo sé. Eh, Ojalá encontremos algo que sí, sea eficaz y si es el lenguaje inclusivo, pues bienvenido claro. sea. No estoy seguro, soy un poco escéptico. Sí, mire, yo la verdad es que opino exactamente igual. Siento que el cambio es necesario, pero o sea, tal vez el momento de hacerlo no veo la necesidad de que sea tan apresurado, tal vez, digámoslo. Y si llegara a ocurrir, no creo que sea necesario del todo suplantar un modo por el otro. O sea, se podría utilizar el inclusivo como el alternativo al que se utiliza actualmente, que es el masculino, ¿no? Como una forma Uh -huh. alternativa de emplearlo. Sí entiendo que, al menos aquí en Latinoamérica, como ha sido, es que hay pronunciamientos de un lado, pronunciamientos de otro lado, pero nos ha faltado mucho el diálogo, creo, el debate que es necesario. Y sí lo veo como una forma de o sea, aprender palabras nuevas. Mi afición por las palabras dice, claro, venga, si se pueden hacer más palabras, pues mejor, ¿no? Pero Claro. también entiendo que por 30 años yo he utilizado el lenguaje de un modo y me va a ser muy complicado reorganizar y reestructurar mi mente para utilizarlo de una nueva forma.
También es cierto que el lenguaje no se fabrica, digamos. El lenguaje y la Real Academia o las personas encargadas, de que esto Sí, quede registrado, lo que hace es registra el uso. Ellos no crean. Es decir, si el lenguaje inclusivo ha venido para quedarse, sí, se claro. quedará, porque la Real Academia lo que ha de hacer es recoger el uso. Si realmente la gente lo utiliza Sí, y realmente y lo va a utilizar si es práctico, sí, aquí son las leyes de Darwin, es decir, sí, si funciona, si mejora y si es útil, necesario, si no es equívoco, si claro. no da problemas y esto se va a ver a lo largo del tiempo, Sí, ahí se quedará. sí, 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 es cierto. La academia se encarga de recoger, ¿no? El uso del lenguaje. ¿Usted cree, señor, que en algún futuro sea posible que comediantes del mundo hispanoparlante puedan irse de gira por todos los países hispanoparlantes, como ocurre un poco con los comediantes estadounidenses que pueden ir a Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido? eh, que haya una audiencia de la comedia ejecutada en el idioma nativo, señor. No sé si... Ojalá, eso sería maravilloso y sería Claro, eh, un proyecto precioso. sí, Debemos entonces empezar a tener más cosas en común. Deberíamos entonces empezar a estar, eso sería el síntoma claro, de que ya estamos teniendo más cosas en común. Es decir, mm, es algo que si intentamos forzarlo, puede que le suceda sí, como a estas cosas que se intentan forzar y claro. nos acaban de imponer. Sí, 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 Entonces, si intentamos forzarlo, puede que funcione o puede que no. claro, El día que empiece a funcionar será el síntoma de que tenemos más cosas en común de las que creíamos. No claro. solo el lenguaje, muchas más cosas para hablar de ellas. Entonces, sería maravilloso. Y es cierto que los seres humanos tenemos cosas en común en todo el mundo. Es decir, tú escuchas a los comediantes americanos y te hacen reír. Sí, Pero no cuando hablan de ciertos temas, sino cuando hablan de otros. Cuando claro, hablan de los universales, cuando hablan de lo que nos ocurre a todos, sí. entonces sí que puede funcionar. Habría que preparar unos textos, un material, bueno, ¿Qué que nos nos puede? pusiera a todos en común. Y ojalá eso suceda cuanto antes. Ojalá Sí, eso suceda cuanto antes. sería una cosa muy, muy interesante el intercambio también cultural que existiría entre países distintos que al mismo tiempo tienen una historia en común, tienen el idioma en común, que no es lo único que tienen la historia, tenemos el idioma, tenemos muchísimas cosas que nos pueden ayudar a concretar muchas cosas. Y tenemos que somos mortales y eso lo tenemos en común y eso tiene consecuencias en la vida, eso nos preocupa Claro, y eso hace que podamos hablar de cosas que tenemos en común y que nos preocupan a todos. sí. Una última pregunta, si me lo permitiera. En el mundo de la comedia se está muchísimo el tema de la escritura, ¿no? La ejecución del material en el escenario. En el mundo del cine, que sé que también usted ha incursionado en el mismo, está igual la escritura, la dirección. ¿No se le hace complicado a veces cuando le preguntan a qué se dedica, dar todas las cosas a las que se dedica, o ha encontrado una profesión en común que tienen todas sus actividades que realiza? Sí, pero también es cierto que la pregunta de ¿a qué te dedicas? La respuesta importa muy poco. Es decir, Sí, el mundo sigue igual cuando tú respondes, hago cine, escribo comedia, escribo televisión, hago magia uh-huh, o hago libros. Y el mundo se queda como estaba. O sea, quiero decir, cuando alguien hace esa pregunta, porque me lo preguntan muchas veces bueno, y cuando escribes, o sea, ¿y tú realmente qué eres? ¿Eres un polifacético? ¿Eres claro, tal? ¿Tú a qué te defines? Y yo respondo sin mucha preocupación porque sé que también a esa persona no le interesa mucho la pregunta. Cuando la pregunta va, como hemos hecho ahora, acerca de cómo escribimos nuestra comedia, claro. de por qué las cosas pequeñas, de qué pasa con el lenguaje, por qué nos enamoramos de esta herramienta que tenemos, Sí, yo ahí sí que me dejo la piel. Pero claro. cuando me preguntan de un periódico, Sí, ¿tú qué haces? Digo, pues lo que usted quiera. Yo realmente respondo lo que usted quiera. sí.
Señor, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una plática muy, muy interesante, muy, muy nutrida. Le agradezco muchísimo que aceptara la invitación. Gracias por tomarse el tiempo. Y quiero comentarle que recuerdo muy claro cuando lo vi en 2015 que terminó el show y recuerdo que nos dijo desde el escenario: si ustedes quieren tomarse una fotografía, permítanme ahorita, y bajando me tomo la fotografía con los que gusten. Y se bajó del escenario, caminó hacia la puerta y usted abrió la puerta para que la gente saliera, y los que se querían quedar se tomaron una foto. Y recuerdo que eran bastantes en el Cine Callao en ese entonces, porque no estaba el COVID, no estaba el tema de restricción de aforos. Y yo me quedé al final, nada más para medio de manera de fanático, decirle que lo admiraba mucho, que estaba empezando, que era usted un ejemplo a seguir. Y se tomó fotos, yo no sé, 80, 100 personas, no recuerdo muy bien el número. Pero fue algo que me impresionó mucho, porque en ese entonces yo empezaba a tener cierto aforo en lugares en los que me presentaba, y recuerdo que era una labor que me llenaba de una apatía horrible. Y después de verlo hacer eso, llegué y regresé a México, empecé a hacer algunas presentaciones y empecé a hacer exactamente lo mismo. Le agradezco muchísimo, no solamente por ese aprendizaje de, ¿qué será? Disciplina artística, no sé cómo llamarle, pero le agradezco por eso, le agradezco por su comedia, le agradezco por su interés y por el ser humano que yo puedo ver que es usted. Le agradezco muchísimo que exista en este mundo, señor Piedrahita. Muchas gracias. Mira, yo te agradezco a ti, y el porqué de las fotos también tiene una explicación, y es que si algo tenemos que hacer los comediantes, los artistas, el que se suba a un escenario, es regalar al espectador un momento inolvidable. Sí. En el escenario o como sea, pero que esa persona se acuerde de ese día, de esa hora, para siempre. Que diga: yo estuve allí, y que no se lo olvide, que se lo lleve cosido al alma, sí, con todas las puntadas que pueda. Y tenemos que gastar todas las balas posibles para que eso suceda. Yo hago una cosa, no sé si la hice en el espectáculo que tú viste, que es recordar el nombre, sí, de todas las personas que intervienen, y a lo mejor, sí, intervienen 25 personas, y yo me aprendo el nombre de memoria de 25 o 30 personas. Gracias Fermín, gracias Maripili, gracias Gerardo, gracias Guillermo, gracias Joaquín. Claro, tengo que desarrollar unas técnicas mnemotécnicas para hacerlo, pero esa persona no olvida que te acordaste de su nombre. Sí. Y luego a la salida, con cada uno de ellos, charla un ratito y se genera un momento en el que estamos charlando todos, hablando, y esa persona con la que un momento charlas, le preguntas cómo está, te responde, esa persona se lo lleva para siempre. Y creo que esa y no otra es nuestra misión encima de un escenario. Claro. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Gracias. Veámonos lo antes posible, sí, o bien allá o bien acá, cuando claro, quiera. Muchas gracias, señor. Claro que sí. Cuídense mucho. Que tengan Cuídense. Buena tarde. Un abrazo grande. Chao, chao. Ahí está el consejo del señor Piedrahita para todo aquel que se pare en un escenario a ejecutar su arte. La verdad es que después de que lo fui a ver intenté realizar lo mismo, y la primera gira en la que lo hicimos fue en el tour de Furiañera, que fue 2017-2018. Luego lo hicimos de nuevo en Dios está muerto. Nos tomamos fotos con los que quisieran. Al final me acuerdo que Jonás se subía al escenario y decía: bueno, a ver, los que se quieran quedar, se pueden tomar una foto con Carlos, aquí va a estar, no tiene costo extra ni nada. Entonces platicábamos, nos tomamos fotos con la banda y la verga. En esta nueva gira, que es Rebelde Comodino, no lo hemos podido hacer obviamente por la pandemia. Las autoridades del teatro, los teatros en los que nos hemos presentado nos dicen que intentemos hacer que la gente ahueque el ala, ¿verdad?, de la manera más ordenada posible. Entonces no nos han permitido realizar esa misma actividad. Pero le prometo que una vez que esté superada esta emergencia sanitaria, volveremos a las mismas andadas, que es tomarnos foto con todos y cada uno de los que estén ahí presentes, mano. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Hablando de Rebelde Comodino, le espero a usted, gente de Cuernavaca. No, esto ya habrá pasado Cuernavaca. Le espero a usted, gente de León, 2 de octubre. En el Foro del Lago.
Lo voy a ver allá con el show Rebelde Comodino, claro que sí. Y gente de Quito, Ecuador, 16 de octubre. En la Casa de la Música, nos vemos por allá para que vea Rebelde Comodino, que es mi nueva creación de stand-up comedy. Compre sus boletos. ¿Dónde? www.carlosvallarta.net. No .org, no .edu. Carlosvallarta.net. Muchas gracias.